Aguilar. Soy médico y cirujano, egresado de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de San Carlos, colegiado 12.281. Tuve la oportunidad de pertenecer y estudiar durante los 80s en la Universidad de San Carlos, que era el centro de violencia y la lucha fratricida entre nuestros grupos guatemaltecos, y se peleaba por un ideal. Eran las clases necesitadas, las clases sociales que estaban con mayor necesidad, mayor problemas. Había mucha represión de tipo militar y del gobierno, las oligarquías, hasta que se logró firmar el proceso de la paz. Pero gente como nosotros teníamos ideales. Los ideales era luchar por las personas. Desgraciadamente se luchó, pero no se consiguió nada, porque muchos también de nuestros líderes solo nos dieron la espalda. Tuvimos malas experiencias. Por ejemplo, en mi caso, yo me había casado con una chica estudiante de medicina. Su nombre, Melissa. Puedo nombrarla hoy porque ella murió, dicen que en un accidente con mi hijo, que tenía 35 días de nacido. Murieron en San Juan, Zacatepeques, un accidente con un camión. La verdad, nunca se encontró el camión, nunca se encontró la razón. ¿Quién fue? ¿Quién lo hizo? No puedo decirlo, porque nunca lo comprobé. Seguí estudiando y luchando, pero tuve algunas experiencias trabajando en pueblos como Barranechea, en Totonicapán, y trabajaba en un centro de salud y ayudábamos trayendo medicina de quien nos donaba y quien nos regalaba. Estuve en medio de algunos encuentros entre hombres de guerrilla y el ejército. Destruyeron nuestro centro de salud en el 87. Gracias a Dios fue construido con ayuda en ese tiempo de la embajada italiana, varias asociaciones que trabajaban donándonos medicina y donándonos sueros, donándonos equipos como la Orden de Malta. Desgraciadamente en el 89 me tuve que ir para Estados Unidos. Allá viví 9 años por algunos problemas de tinte político que en realidad nunca esclarecí de dónde venían todas las amenazas y todos los problemas. Actualmente estoy en el 2019, el pasado no lo podemos cambiar. El estar recordando una vida de desgracias, tristezas, no se puede. Toda mi época violenta, pues quedé diabético. Ahora tengo un problema de una insuficiencia renal crónica por la cual estoy en hemodiálisis, pero estoy aquí trabajando en mi clínica y pues trabajo con área rural, especialmente en Zacatepeques. Trabajo con pueblos de alrededor de la antigua Guatemala, Chimaltenango, Totonicapán, Quiché. Y para mí, pues, las áreas, voy a llamar indígenas porque son nativos de acá, es la mejor persona. Son personas honestas, son personas sinceras, que vienen con necesidad de curarse rápido. Ellos no pueden estar pidiendo exámenes, pidiendo esto, porque uno, no tienen el cash, dos, si tienen para comprar la medicina, y tres, tienen que regresar a sus trabajos inmediatamente. Si yo les mando un examen de laboratorio, son días que ellos pierden en su trabajo en el campo, días que pierden para hacer su dinero. Luego son personas muy honestas que muchas veces a mí me pagan en efectivo, no hay tarjeta de crédito, no hay cheque. Eso sí, si ellos me quedan debiendo, por ejemplo, le pago el sábado están aquí, y además vienen con una gallina, con huevos. Aquí tengo una libra de frijol blanco que me trajeron hoy, que para mí vale oro, porque no tenía la señora para pagar, pero traía una libra para dejar, y era por su niño, un niño mongolito de 2 años y medio. Entonces, si ustedes ven, estos son los pagos, esta es la gente, esto es lo que somos. Desafortunadamente,
tecnología, todas las cosas rápidas, el dinero, eso es lo que ahora vale. No vale lo que tiene el corazón. ¿Sí? Y esta gente, pues, no estoy hablando que son al 100% honestos, pero son gente de buen corazón. Lo único que tenemos que aprender a respetarlos, respetar sus creencias. Aquí tengo pacientes que vienen con los chamanes, con sus médicos brujos, que ellos se encargan de lo que es el espíritu y yo me encargo de lo físico. Yo no puedo pelear, discutir contra una creencia que está arraigada por cientos de años. Así como tengo personas que vienen de religión evangélica que traen a su pastor, que antes de poner la inyección hacen la oración al Señor y hay que ponerle su inyección, o personas que son católicas que vienen con su creencia. Yo soy médico, tengo que respetar, sea tanto hombre, sea mujer. Hago la división de hombre y mujer porque la medicina es diferente. Las dosis son diferentes, las enfermedades son diferentes, pero como humanos todos sangramos igual. Sangre roja. No hay diferencia entre una raza y otra. La única que hay es la tristeza, el dolor con que se vive, las necesidades que se vive. Desgraciadamente mi país es un país de mucha necesidad. Todos somos de los que culpamos al gobierno, pero gobiernos vienen, gobiernos se van y esto va a ser igual. No, a quien tenemos que culparnos es a nosotros mismos por no dar lo mejor de nosotros. Pero si nosotros trabajamos unidos, trabajamos por un fin, y el fin es dejar el egoísmo, dejar de ser nosotros y ser unos con el universo. No importa las creencias, no importa la raza, no importa la condición social, no importa el sexo, no importa el género. Ahora le damos mucha importancia a lo superficial, pero al final lo que vale son los sentimientos. Y lo que vale es ayudar a un niño. Porque yo ya viví, pero un niño empieza. Y ese es el futuro. Miren a lo que hemos llegado con nuestros antagonismos, el planeta destruyéndose, el medio ambiente, los animales, luchas de género, luchas de yo mando, todos somos iguales. ¿Nos quisiera platicar un poquito sobre su población? ¿Sobre mí? Sobre su población en general. Mi población, grupos cachiqueles, es en el área de lo que es Zacatepeques, Misco, parte de Chimaltenango. Mi población sutuil es en las orillas del lago de Atitlán, que tengo pacientes de San Pedro de la Laguna, San Juan de la Laguna. Hoy, por ejemplo, tuve un paciente Canjobal, que es de Huehuetenango. Él es un paciente que hace 17 años tuvo que emigrar a Fresno, California. Entonces tenemos lo que yo le llamo visita virtual. ¿Por qué visita virtual? Porque ellos vienen, mandan al familiar con el teléfono, platicamos hacia Estados Unidos y yo les mando medicina, porque por su condición de mojados no pueden ellos tener acceso a un servicio decente médico y no tienen derecho a medicinas, entonces se manda desde aquí, así como ellos mandan sus remesas, que nosotros vivimos gracias a las remesas, nosotros les mandamos medicina. Tengo pacientes de Los Ángeles, Fresno, San Francisco, tengo un paciente de Hawái, de Houston, de Colorado. ¿Y cómo reciben sus medicamentos allá? Ellos los mandamos por medio de un courier y entonces se van con el sello médico para que la frontera o los aduanas no se las quiten. Especialmente puedo mandar tabletas, puedo mandar pastillas. Jarabes es un poco difícil, así como jeringas e inyecciones. Con jeringas e inyecciones tiene que estar bien documentado porque desgraciadamente las aduanas, no en México, no en Guatemala, sino que en Estados Unidos todo lo tiran. Y los colegios de médicos estadounidenses, pues, porque también tengo en Canadá, son muy cerrados. Ellos no permiten que médicos externos como nosotros, pues,
podamos ayudar a nuestros pacientes. El problema es que esta gente, por ejemplo, no habla inglés y tiene el miedo de la famosa migración. Entonces todos llegan a las clínicas con el miedo de que me van a agarrar, me van a mandar de regreso. No pueden perder la existencia de sus familias. Y siguen teniendo necesidades médicas. Siempre, recuérdense que ellos trabajan normalmente. Cuando yo vivía en Houston, la hora se ganaba a 5 quetzales a $5 con 20 centavos. A ellos les pagaban 3. Me recuerdo que en las esquinas llegaban los pick-up, trocas como ellos les llaman, a recogerlos, se los llevaban a las plantaciones, allá les pagaban sus 3 quetzales, no había seguro, no había ninguna clase de beneficio social. Entonces ellos regresaban 8 horas, 12 horas, 16 horas de trabajo matado. Lo mismo es en Canadá. Por supuesto, todos decimos gracias a Dios se va esa gente porque nos manda remesas, pero no sabemos lo que sufre. Sí, esa canción que dice el mojado, son mojados de sudor. Recuerdo un chico en el hospital de Escuintla. Yo ahí hice cirugía. Es un hospital en la época 1984-85. Era un hospital de emergencias en el cual se mantenía el hospital en estrés porque las camionetas, el servicio extraurbano de Guatemala corrían en la época bastante la competencia entre ellas por pasaje. Entonces había lo que se llamaba camionetazos. La emergencia podía estar vacía y en 5 minutos habían 40 pacientes. Había que escoger entre los más graves que se salvaran y los más graves que no se salvaran para poderles brindar atención, porque los servicios de salud se colapsaban, no teníamos tanto equipo, no teníamos tanto servicio. Pero este chico, recuerdo, trabajaba en las fincas de cáñamo, de azúcar, de caña, y su edad 13 años. Él estaba cortando, eran tipo 7:30 de la mañana, cuando equivocadamente se paró cerca de una serpiente que se conoce como cantil cola de hueso. Y para su mala suerte, pues lo mordió. Me lo lograron llevar al hospital y lo atendimos en la camilla con lo que podíamos, pero aunque se le amputó su pierna, yo recuerdo que él, con sus ojos bien abiertos, pedía que se le diera ayuda, ¿verdad? El problema fue que el veneno había corrido tanto que no se logró salvar. ¿Y todo por qué? Porque en ese tiempo no teníamos un suero antiofídico. Lo único que teníamos era un esteroide de marca dexametasona, que fue lo que se le aplicó. No teníamos tanto antibióticos, solo antibióticos de la época, ampicilina por ejemplo, pero en esa época había algo que se llamaba ceftriaxona, que si el hospital lo hubiera tenido tal vez nos hubiera ayudado muchísimo más. Y nada que el suero antiofídico, que en ese tiempo pues era un lujo conseguirlo. Primero había que llegar a la capital, 54 kilómetros de distancia, y lo vendía una casa de productos médicos de nombre Cohen, que abrían a las 9:30. Nosotros estábamos a las 9:30 en Escuintla en emergencia peleando por su vida. Fue una experiencia traumática ver a un joven lleno de vida que por falta de una medicina no pudo salvarse. El problema es salir a hablar con los padres. Es cierto, el chamán médico brujo ya le había hecho las medicinas necesarias, como era abrir el estómago de la serpiente, sacar los venenos y frotárselos en la piel, pero ellos lo hicieron ya muy tarde. Entonces no pudo tener solución. Esa es una de las anécdotas. Otra anécdota que tengo es las emergencias de los niños desnutridos, que llegaban niños de 11 años pesando
lo más 25 libras, 28 libras. Recuerdo esta niña de 6 años con 28 libras de peso, que le costaba caminar, pero no porque estuviera enferma, le costaba caminar porque su cuerpo ya no era capaz de producir la energía necesaria para ella poderse desplazar. Recuerdo que la hospitalizamos, la tuvimos con suero, con sondas nasogástricas. Salió y después de 3 meses de estar trabajando con ella, logramos darle su egreso. A los 2 meses siguientes venía la nena porque en ese tiempo el gobierno dio algo que se llamaba bolsas solidarias, pero los padres, en lugar de usar el dinero, especialmente el papá, padre de 8 hijos, usaba ese dinero para alcohol, para chicas, porque en Escuintla el negocio de la prostitución en la época era floreciente, igual ahora, pero ustedes saben, los hombres machistas, entonces el dinero que les daba el gobierno se usaba más para beneficio alcohólico. Lo triste es que se luchaba con los niños y los padres no colaboraban, especialmente el varón, porque las mujeres llegan, luchan, hacen el esfuerzo, pero solas no pueden. Desafortunadamente no tenemos una política que incluya a ambos padres, ¿no? Que casi siempre en la época la madre era la responsable. Hoy estamos en los años 2000, pero si vamos a la realidad, al contexto nacional, la madre sigue siendo el pilar y el papá solo sirve para hacerlos. No estoy generalizando porque hay mucho padre responsable, pero en la gran mayoría, por lo que yo miro en mi práctica, doctor, fíjese que solo tengo tanto, porque mi marido no le han pagado. Y cuando uno empieza a interrogar a este tipo de mujeres, no es que a mi marido no le han pagado, es que el marido tiene para comprar la cerveza Gallo, la dorada, pero no tiene para comprar una medicina, pero sí para tener hijos, porque ya Bolo golpea a la esposa y ella tiene lo que vulgarmente se dice que cumplir. Y como él es varón, es macho, es hombre, tiene que demostrar de que puede tener hijos, no importa las condiciones sociales. En aventuras les podría decir personas que vienen aquí, que desafortunadamente por la falta de recursos en los hospitales nacionales, con pie diabético, que es ya muy frecuente en nuestro país por el consumo exagerado de aguas gaseosas, comida chatarra como pizzas, pollo pinulito, no quiero decir marcas, pero sí comidas que no son buenas. Mucha gente que la utiliza con tal de llenarse, no tanto por gusto, no que porque no les alcanza el dinero para una dieta balanceada. Entonces tienen síndromes metabólicos, síndromes de problemas diabéticos, y cuando llegan a los hospitales la falta de recursos o la sobrepoblación no tienen la atención debida. Vienen con nosotros los privados ya con las piernas, los pies totalmente necrosados, o sea, tejido muerto. Uno tiene que luchar, pero la mayoría de veces se pierde ese miembro. Otra de las afecciones que ha venido mucho a mi clínica es el problema renal, que desafortunadamente ha incrementado en todos los niveles sociales, y nosotros no tenemos la capacidad para hemodiálisis, trasplantes de riñón o algunas medicinas alternativas como podría ser la dieta cetogénica, que hay un estudio del Mount Sinai en Estados Unidos que con una dieta cetogénica de un mes podríamos revertir la insuficiencia renal. No es al 100%, pero ayudaría mucho. Tenemos otros estudios con proteínas morfogénicas óseas que se conocen como BMP2, que se utilizan para problemas de dientes o problemas de fracturas y problemas óseos, que se les ha demostrado que podría servir para revertir insuficiencias renales. Desgraciadamente lo académico, lo clásico, no es muy abierta a ese nuevo tipo de terapias, entonces nos tenemos que adaptar a lo que el sistema dice. Si usted tiene problema renal,
hemodiálisis y trasplante de riñón. Es cierto, esa es la alternativa, la mejor opción, pero desafortunadamente en lo que se refiere a económico, el país no puede sostenerlo. Sí, es un problema mundial. Un problema mundial. Yo lo miro desde el punto de vista Antigua y sus municipios, Chimaltenango, sus municipios, Quiché, Totonicapán, el área rural que es la más afectada, que desafortunadamente la mujer es la más vejada, el varón tiene para internet, en internet ve tanta cosa, tanta pornografía, vamos a decir, y estimulan las necesidades como es las compras de vehículos, ropa, pero se les olvida de que nuestro sistema es muy diferente a los países industrializados. Luego viene una serie de películas que nos trae Hollywood y todo, que en realidad solo dejan un mal ejemplo, creyendo que nosotros podemos ser invencibles, podemos dominar al mundo, pero no nos da un contexto de realidad. ¿Qué es lo que nos falta? Hacerle ver a la persona que somos humanos, que tenemos que trabajar unidos, que aquí no hay yo soy de derecha, yo soy de izquierda, aquí hay yo soy humanidad. Yo necesito, tú me necesitas, yo te necesito. Sí, tengo reportes de algunos colegas, incluso yo he tenido problemas, especialmente el mío ha sido por exámenes de ADN genéticos. Tengo esta anécdota de una señorita que, joven, 26 años, ella conoció a este jubilado norteamericano. Voy a reservar nombres para evitar ética profesional. Bien, ella resultó embarazada, ella 26 años, él 72 años. Él reconoció al niño, le dio casa, le dio vehículos, la llevaba a hacer las compras a la bodegona, que es el supermercado que nosotros tenemos, y así por casi 4 años y medio todo marchaba sobre ruedas. Esta chica se volvió, quería la nacionalidad norteamericana, y como su hijo había sido hijo de norteamericano, entonces según ella tenía derecho a la nacionalidad americana para poderse ir. Fue a la embajada americana y en la embajada americana le pidieron un examen de ADN. Vino conmigo, hicimos los exámenes del niño. Para mi desfortuna salió negativo, no era el padre. Yo hice el examen de una forma independiente, sin saber que en la embajada americana habían dado de beber al niño y de la saliva del niño le hicieron un ADN en el cual también el padre no era el americano. Entonces hubo un caso a nivel civil, de juzgado en familia, en el cual ella tuvo que devolver, y hasta la fecha está pagando todos los costos de mantenimiento, de hospital, y pues que tuvieron que quitarle la paternidad a este chiquito. Pero los hermanos de esta chica, no conforme, hasta la fecha me llaman con amenazas, con violencias. A veces han pasado con los carros enseñando las armas, como quien dice: ¿por qué no te retractaste? ¿Por qué no dijiste que era de mi hermana? Tuve que cambiar 2 veces de teléfono, pero aquí es fácil conseguir el teléfono. Entonces es molesto a veces que lo llamen a uno y lo insulten, le digan toda clase de sandeces, insulten a la madre de uno, y pues que voy a aparecer tirado en algún puente o en algún río. Esa es una. Otra es porque yo antes curaba también personas de la Mara 18,
que venían conmigo. Desafortunadamente hubo rivalidades con otro grupo, entonces estuve en el blanco de varias amenazas del otro grupo que se atendía a Daniel, que era uno de los jefes, que en realidad era mi paciente. Pues yo iba a ser la víctima, pero son gajes del oficio que uno aprende aquí a solventar. Pero aquí la mayoría de mi violencia es por paternidad responsable. Muchas veces uno dice, sí, usted tiene que ser el papá, usted tiene que ser responsable, pero ellos se enojan. O también cuando vienen con las enfermedades de tipo transmisión sexual, que le piden a uno que por favor jure, pero jure que no se lo va a contar a la esposa. ¿Sí? Tenemos enfermedades tipo papilomas, tenemos herpes virus. Aquí pues es bastante frecuente porque Antigua es un pueblo turístico, pero es un turismo sexual. Aquí muchos extranjeros vienen, hacen sus fiestas, antes de irse pasan a mi clínica y pues necesitan tratamiento para no llevar ninguna de las infecciones a sus parejas en otros países. Y pues todo tiene que quedar en silencio porque piden que no haya referencias, que no haya un récord, no, que todo sea callado, ¿verdad? Mi función es curar. Yo no soy quien para juzgar, pero aquí tengo cantidad de problemas a nivel de enfermedades de transmisión sexual, cosa que hay enfermedades que no deberían aparecer en hombres o en mujeres, viceversa, pero aquí es una Sodoma y Gomorra. ¿Sí? Mi función es curar. Solo eso sí pido, precaución, por favor. Claro. Sí. Hubo un tiempo cuando aquí fueron los bares y discotecas un centro de moda en Antigua. Algunos bares, algunos centros usaban el LSD en las bebidas de las chicas. Una Coca-Cola normal que costara, pónganse, 20 quetzales en la época, costaba 100 quetzales, eso cobraba el bartender, con algunas gotas de LSD. Y al otro día, pues, que era día domingo, yo acostumbro a abrir domingos en la mañana, venían los padres de las chicas que aparecían en hoteles, moteles, lugares de mala muerte y no sabían ni con quién ni cómo habían llegado. Pero aparecían violadas, había que repararlas, había que trabajar y por supuesto algunas con enfermedades de transmisión sexual. Solo tengo un caso que me encantó dentro de mis casos con pacientes con VIH positivo. Fue una pareja, él 16 años, ella 17, de Ciudad San Cristóbal. Él se robó el carro del papá y estaban en un callejón y los encontró un grupo, los violó a ambos. Como es una familia pudiente de la capital, pudiente llamamos a personas que tengan un estatus económico alto, entonces buscan ciudades donde nadie los conozca. Me trajeron a ambos pacientes. La niña, o güira como le llamamos en Guatemala, 17 años, me sobrevivió hasta los 20 años. Él solo me sobrevivió 2 años porque fueron positivos. Por eso yo siempre recomiendo que en algún lugar privado donde no estén en público, porque todos hemos sido jóvenes, todos nos descontrolamos, pero desgraciadamente la violencia y las enfermedades de transmisión sexual son altísimas en mi país. Sí, la violencia ha estado creciendo en todas partes, en todo Centro y Sudamérica. Sí. Sí. Me había comentado, ¿aquí han tenido violencia aquí en el consultorio? No, solo que me han entrado a robar, nada más, pero eso fue una venganza porque no quise hacer un aborto. Entonces me robaron unos cuadros, me robaron un equipo de sonido. También la segunda vez que me entraron a robar fue porque yo trabajo con pacientes con cáncer. Entonces tengo drogas como meperidina, morfina, son
medicamentos muy necesarios para poder aliviar a los pacientes. Y tenía como 5 o 6 días de haber comprado una caja de morfina, que son ampollas y las vende el DGCAM, que es una oficina del Servicio Militar Guatemalteco, que nos autoriza para poder usar ese tipo de medicina para aliviar a los pacientes. Y entraron pues a robar mi morfina, mi meperidina, mi diazepam y otro medicamento que se llama Dormicum, que utilizan los muchachos aquí para doparse. También utilizan mucho la pregabalina y la gabalina y la utilizan con alcohol, mezclas para estar dopados. Entonces ese es uno de los problemas en mi consultorio. Sí. Una pregunta, doctor, no tiene que responder, si no quiere, lo puedo editar, todo esto se puede editar. Me había comentado que usted se había tenido que ir a Houston. Así es. 9 años. 9 años. Sí. ¿Y nos pudiese comentar un poquito sobre eso o no? ¿La vida en Houston? No, pues las razones por las cuales Bueno, porque uno, la violencia en el occidente, cuando yo estuve trabajando en la clínica de allá, luego cuando fui estudiante universitario, mi forma de pensar era en ayudar a las personas. Escribía para un periódico de la universidad y pues gané unos cuantos enemigos. Entonces pues tuve algunos atentados violentos y pues preferí, para evitar problemas con venganzas con mi familia y todo, me fui para Houston, que fue una experiencia preciosa porque ya me dio tiempo para investigar otros planos. Trabajé con bancos, trabajé con financieras, ahí estudié física cuántica, pero fue una experiencia importante porque yo sí iba con mis papeles, estaba en ese tiempo casado con una tejana, pero me dio la oportunidad de conocer lo que se conoce a los mojados y platicar con ellos, saber las tristezas, los desacuerdos, los trabajos, las necesidades que ellos vivían. Y me preparó. Me siento actualmente dichoso, suertudo de que a pesar de lo que ha pasado en mi vida, pues solo soy un enfermo renal y soy diabético. Estoy tal vez pensando para un trasplante de riñón, pero eso me hace ver otra forma de pensar de las personas como paciente. Sí. ¿Y qué lo hizo regresar a mis hijas? Sus hijas, sí. familia. Tenía 2 hijas, Alejandra y Paola. Cuando regresé, yo venía divorciado, tenía unas vacaciones y conocí a la que es mi actual esposa, 21 años llevamos, y la verdad ha sido mi soporte. Si hablamos de una vida marital, pues yo siempre he sido el culpable, pero pienso que todos tenemos derecho a redimirnos. Sí, no, y el ejemplo para mis güiras, que ahora ya tengo nietas y todo. Sí. En Eritrea, que era los procesos de desnutrición, ahí eran Kwashiorkor, era el que más mandaba, era el más frecuente, niños de 11 libras, niños de 11 años con 12, 15 libras, que muchas veces los padres los dejaban abandonados y se los comían los buitres porque no había nada que hacer y era mejor que un buitre lo devorara que sirviera como alimento a seguirlo manteniendo. ¿Y cómo llegó hasta allá, hasta África? Pues llegué por medio de un organismo internacional. Por ética me reservo el nombre de este grupo, sí, claro. Porque ellos también, aparte de eso, aparte de ayuda, al final me enteré que traficaban armas. Entonces vendían armas y esas armas iban entre la medicina, eran, vamos a decir, ovejas disfrazadas de lobos. Utilizaron nuestros servicios médicos y nuestros ideales para distribuir
equipo militar. Lo mismo pasó en Ruanda. Sí, donde estábamos en un hospital que era una cancha de básquetbol que tenía una carpa y habían pacientes de una de las facciones. Entró la facción rival, tomó a todos estos pacientes y los degolló enfrente de nosotros, tanto hombres, niños, niñas, hombres, mujeres. A nosotros nos tomaron fotos y en ese tiempo pues la amenaza era que si nos volvían a ver en el país, esa era nuestra suerte, nos teníamos que regresar. Como le digo, es cuando uno es joven y cree que todo el mundo y todos tienen muy buenos deseos de colaborar y trabajar. ¿Sí? Tuve la oportunidad de ver en Bosnia-Herzegovina las masacres entre las diferentes facciones y cómo los grupos dominantes violaban a toda mujer joven para eliminar a la otra raza. Así ellos, su raza era la que iba a dominar, especialmente en ese tiempo los serbios, ¿verdad? Pero todo ha cambiado. Sí, estoy hablando de la guerra de los Balcanes, 90. Otro de mis anécdotas que me encanta trabajar es con la comunidad gay, porque son personas que no sé, ellos tienen su propia forma de pensar, su propia forma de reaccionar y uno debe respetarlos. Sí, sus enfermedades, sus necesidades son tan diferentes, no porque ellos sean diferentes, es porque uno debe adaptarse a ellos. ¿Sí? Y no somos nadie para juzgar a nadie. Sí, a todo paciente. También me había comentado de sus comunidades indígenas. Esas son las más fuertes, es con la que yo más trabajo y desafortunadamente son las más necesitadas. Sí, es un 80% de mis pacientes. Si miro 10 pacientes, 8 son indígenas, 2 son ladinos. Pero en realidad aquí no hay ladinos, no hay indígenas, todos somos la misma raíz. Todos somos hijos del mismo planeta. El apellido es el que cambia, la sangre es roja. Duele igual cuando me corto que cuando se cortan ellos. Sí, si me hiero, me sale la roja y a mí me duele. Y digo, ay. Sí. Claro. Pues es un placer platicar con usted, doctor. ¿Alguna otra cosa que nos quiera platicar? No, solo que Antigua, como es un lugar cosmopolita, ¿verdad? Aquí he tenido desde estadounidenses, canadienses, de Alaska, europeos, coreanos, filipinos, hindúes. Tengo 3 pacientes que siempre que vienen a visitarme vienen de Nueva Delhi, cuando vienen a Antigua, y son otras culturas que uno tiene que respetar. Sí, otra de las cosas que es importantísimo son las religiones. Desafortunadamente en las personas existe mucho el fanatismo. Si yo soy católico, yo soy el único. Si yo soy evangélico, yo soy el único. Si yo soy islámico, yo soy el único. Y la verdad, hay muchos caminos. Cada quien tiene derecho a caminar sus pasos. Yo tengo que respetarlos y así debería ser. Sí, aquí, como le conté, hoy en la mañana, por ejemplo, vino don Sebastián, me trajo a su hija enferma. Él es pastor evangélico, entonces hizo la oración por su hija, pero hizo una oración por mí. Yo no soy de ningún tipo de religión, pero hay que respetar, y si él me ayuda, pues, y me ayuda con ella, pues, tuvimos la oración. Sí. Pues muchas gracias, doctor. No, gracias a usted. Espero sea de algo de utilidad.